La nueva joya de la liga es Etayón y jugó en la División de Honor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Diego Soto, estoy con Miguel López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues tenemos un videito de tu Cádiz. Un vídeo de mi Cádiz. Un poquito ligado a tu Cádiz. Te he presionado un poquito para hacer este vídeo porque digo, hay que hacer un vídeo del Cádiz porque el juvenil va muy bien, el Mirandilla va muy bien, el primer equipo Va. No quiero adelantar acontecimiento, pero estoy ilusionado. Estoy bastante ilusionado de lo que puede pasar este año. Va bien también. Venimos incluso preparados con la camiseta del Cádiz. Y es que hay un jugador que esta temporada ha pegado un bombazo. Que es Etayón, que juega en el Levante, ha jugado en el Villarreal. Que hay gente que no lo sabe, pero Etayón salió de la cantera del Cádiz y jugó División de Honor. Eso, jugó División de Honor. Vino en enero del 24. Enero de 2024. De una academia camerunesa. Claro. En 2024 debuta con el primer equipo, fue como en 2021 o 22 cuando llega al Cádiz. Es verdad, mucho. Sí, poco. fue. Pasa que ETA parece que tiene más años, pero no. No. 2021 llega a la cantera del Cádiz, de una de las academias en Camerún, que es el Villarreal. Pues el Villarreal, el Cádiz tiene bastante colaboración. Y la verdad que ascendió bastante en pocos años. Exactamente, entonces queríamos hacer este vídeo sobre ETA, repasar un poquito su paso por el Cádiz, pero claro, como nosotros pues no conocemos mucho del tema, entonces hemos traído un invitado de Cádiz, de la propia ciudad, uno de los principales comunicadores que llevan la actualidad de tanto del primer equipo como del Mirandilla como del juvenil. Hemos contado con José Manuel Merino, JMC Merino 6 en redes sociales, que lo habremos puesto en pantalla para que veáis su trabajo también. Y nos ha contado un poquito cómo ha sido cómo fue su paso por Cádiz, lo que puede llegar a ser este jugador. Una curiosidad, que empezó de centrocampista, también ha contado cómo fue ese desarrollo, ese paso del centro del campo a la delantera, así que un poquito el repaso a la carrera de ETA y hasta ahora hasta llegar al Levante, y también le hemos preguntado un poquito por cómo ve al Mirandilla también. Y al juvenil. Exactamente, también. Un poquito a lo nuestro sí, ha sido una entrevista un poquito accidentada, hay que decirlo, porque vais a ver diferentes resoluciones de cámara. Sí, diferentes planos de cámara, porque al final, de cortes. Problemas técnicos que hemos tenido, también hemos tenido también un poquito de problemas con el audio, pero vamos, todo se escucha bastante bien, así que nada, os dejamos para que disfrute con la entrevista. Pues muy buena, bienvenido Merino, José Manuel Merino, como te queramos llamar. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poquito sobre la gran estrella que está apareciendo en el panorama español, sobre todo en la Liga Española, Etayón, que para el que no lo sepa, de hecho, yo cuando se lo dije a Diego se quedó flipando, porque se creció en la cantera del Cádiz. Claro, yo no lo sabía que era jugador canterano también del Villarreal, que la rompió en el Villarreal B, que le sirvió para debutar en primera división, pero no tenía ni idea de que había jugado en Cádiz. Pues hemos traído a un periodista que se encarga yo de hecho sigo la información gracias a Merino, a Jesús Argima, a Ben Arroyo, que es ese gran generación de periodistas que están haciendo en Cádiz, y yo me entero de la información de mi equipo gracias a vosotros, así que ¿qué tal? ¿Cómo está, Merino? Gracias a vosotros por la invitación, por contar conmigo, y hombre, gracias por las palabras, estoy bastante bien. Que nada, mira, queremos hablar contigo porque para que nos cuente un poquito ese paso que tuvo Etayón por la cantera del Cádiz, que llegó a jugar en División de Honor, aunque jugó pocos partidos, creo que fueron 3, pero bueno, tuvo su paso por la División de Honor, tuvo también por el Cádiz Mirandilla, que fue donde explotó, y ya donde dio su paso al Villarreal. ¿Cómo fue ese fichaje de Etayón por el Cádiz en 2021? ¿Cómo sucedió? Bueno, es un futbolista que viene de las academias allí en Camerún, ¿no? Es verdad que el Cádiz tiene mucho ojo, mucha relación con el fútbol africano a través de diferentes convenios, de diferentes pues red de ojeadores y demás, y es un campo que suele scoutear muchísimo el Cádiz para reforzar lo que es la cantera, ¿no? Él viene de la Academia Galaxy y bueno, es un futbolista que realmente lo sorprendente es la evolución que
que ha tenido, porque es verdad que por la cantera del Cádiz no pasa como una de las grandes estrellas, no es uno de los futbolistas, digamos, que apuntaban a tener una carrera como la que parece que finalmente va a tener ETA, y bueno, eso sobre todo, ¿no? La sorpresa de un futbolista que vino a través de eso, bueno, de esa red de ojeadores, de scouting y de convenios, y que al final pues se ha convertido en un activo muy valioso. Yo no sé exactamente si es verdad esto, pero yo he leído mucho de que Eta John cuando lo ficha el Cádiz, él jugaba de centrocampista. Totalmente, correcto. O sea, él vino, por eso te digo que la explosión, digamos, la irrupción que está teniendo en la élite no era tan esperada, porque él realmente llega como un centrocampista, ¿no? Venía para acompañar. De hecho, él coincide mucho con Moussa Diakité, centrocampista actualmente de la primera plantilla del Cádiz, y él viene como ese perfil, ¿no? Un centrocampista muy físico, técnico, de perfil más ofensivo, y es en el Cádiz Mirandilla, después de tener tramos irregulares, porque no es un futbolista, como ya te digo, que ha tenido una continuidad totalmente clara, ¿no? No ha sido titular siempre. A partir de llegar la mitad más o menos de la primera temporada en el Mirandilla, o quizá más entrando ya en la segunda temporada que tiene en el Mirandilla, Alberto Cifuentes es el que opta por adelantar su posición, y a partir de ahí todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Y cuándo cree que da el paso de Eta John de jugar centrocampista a jugar en la delantera? ¿Con Alberto Cifuentes cuando en el Mirandilla empieza a meter goles, o fue ese año? Sí, fue prácticamente... Él empieza en el Mirandilla ya con Cifuentes, pero sigue con continuidad en el centro del campo, ¿no? Era un futbolista pues que acumulaba partidos como titular o suplencias, pero siempre entraba en esa zona del centro del campo, un poquito dándole un perfil más ofensivo junto a Moussa, que es un poco más defensivo, y es a finales más o menos de esa primera temporada en el Mirandilla, y sobre todo al comienzo de la segunda, cuando Cifuentes le da el paso hacia adelante, le da esa oportunidad de ser delantero, descubre que es un futbolista para ocupar posiciones más ofensivas, y ahí empieza a desarrollar todo ese potencial goleador que ha acabado demostrando Eta John, ¿no? Bueno, que hemos tenido problemas con la cámara, problemas técnicos, ya está. Que nos apañamos con esto y seguimos con la charla para con esto. Entonces, lo comentaba de que con Alberto Cifuentes ese año en el Mirandilla es cuando Eta John da el paso, sobre todo en la delantera, y es cuando marca esos 14 goles que marca con el Cádiz. ¿Qué características cree que ya caracterizaban a ese Eta John? Sobre todo la potencia física, ¿no? Yo creo que al final es la característica más desarrollada ya tiene de por sí en el Levante, que ahora lo que está desarrollando es otro tipo de características como delantero, pero lo que empieza ya a desarrollar en esa etapa en el Mirandilla, un futbolista todavía muy joven, es esa potencia física, esa zancada, sobre todo la arrancada, porque creo que al final es donde más destacó en esa etapa un poquito más joven, ¿no? Que sigue siendo un futbolista joven, pero sí que es cierto que venía de dar el salto del fútbol juvenil, y bueno, y en el Mirandilla como delantero lo que explota sobre todo es esa potencia, el espacio, esa forma de encarar al rival y al portero, ¿no? Y bueno, y empieza también a desarrollar esa facultad a nivel de finalización. Eta John hace su debut con el Cádiz en 2024 en un partido contra el Alavés. Esa temporada, precisamente en esa temporada en el Mirandilla, pero la temporada siguiente es el descenso a segunda división del Cádiz, se va Pellegrino, viene Paco López, y el Cádiz pues decide no contar con Eta John, porque yo creo que el salto lógico para Eta John en ese momento era el primer equipo, pero por circunstancias pues al final acaba yéndose al Villarreal B. ¿Qué sucede en esa salida? Bueno, la lástima es eso, ¿no? Que al final en el Cádiz lo que es futbolista que está disfrutando ahora mismo el Levante no lo hemos podido prácticamente ver, ¿no? Se le vieron esos minutos cuando debuta con Sergio González, prácticamente anecdótico, y luego con Paco López pues en el partido contra el Real Zaragoza tiene minutos, pero tampoco digamos que pudo ofrecer nada en un partido que además perdió el Cádiz
de goleada. Ahí lo que sucede es que para mí son varias circunstancias, varios puntos a tener en cuenta. Yo creo que en el Cádiz nunca lo hemos visto en la posición, su posición natural, o sea, lo que es en el Cádiz primer equipo no lo hemos visto en la posición natural de Tallón, que es prácticamente ser el 9 referencia, ser una referencia como 9. El Cádiz siempre ha practicado ese fútbol con 2 delanteros, pero nunca vimos en pretemporada a un Tallón de delantero, ¿no? Estaba Francisco Ngüepu y Paquito Ngüepu al final era la opción de delantero, y Paco López lo contaba con el Tallón era tirarlo al costado derecho, meterlo de extremo derecho, que para mí es una posición donde se pierde todo lo que estamos viendo ahora de Tallón. Luego también entra la circunstancia que a nivel de planificación de plantilla por parte del club, Ngüepu tenía que jugar sí o sí en el primer equipo, no podía tener ficha de filial porque ya había cumplido la edad, por tanto había un jugador más ahí que ocupaba una ficha, ¿no? Y a Tallón pues no se le podían prometer quizá ese número de minutos que sí quería Tallón después de dar el salto, después de una gran temporada con el Mirandilla y dar el salto en la pretemporada. Se le ofrece la opción, ¿no? de tener ese rol quizá un tanto secundario, pero él no lo quiere, y aparece la opción de ir al Villarreal, y en ese tipo de circunstancias donde el Cádiz puede con esa operación traer otro futbolista más contrastado, más de ese perfil experimentado que pedía Paco López, como eran Carlos Fernández y como acabó siendo también Melendo, pues sale Tallón. Pero yo creo que al final es un cúmulo, ¿no? No tiene esa continuidad, no tiene esos minutos asegurados, como le ha pasado ahora en el Villarreal, ¿no? Que sale del Villarreal porque en el Villarreal no iba a tener minutos y accede ahí al Levante. Luego no juega en su posición natural, que yo creo que era la delantera, como una referencia, y luego el Cádiz pues tiene la opción de hacer negocio mientras que mantiene a Ngüepu en la plantilla. Yo que no sé, vosotros como gaditanos, ¿qué sentís cuando ETA se ve las condiciones que tiene, se ve hasta dónde puede llegar y es rechazado 2 veces? Yo creo que por la misma razón, que es por falta de experiencia. Como tú dices, para entonces Paco López quería un delantero con experiencia, fichan a Carlos, y ahora Marcelino, después de la temporada, el inicio de temporada que hizo en Villarreal, que yo creo que es bastante bueno de ETA, que fichan a Micautache por 30 millones, ficha también, cedido a Solomon. Entonces, aún así, pues la opción del Levante es la que elige ETA, porque siempre va a querer jugar. Yo creo que es buena opción que él decida siempre jugar, sea donde sea, pero que no se le corte la proyección. Entonces, ¿qué sentís cuando un delantero siempre, sobre todo que sale del Cádiz, podía haber hecho mucho más en el Cádiz, en ese año después post descenso, que el Cádiz lo pasó medianamente mal, pues que haber tenido a ETA y que tuviese metido a lo mejor pues 15 goles en segunda división? Ahí hay 2 corrientes de opinión. Está la que yo comparto, que al final a mí, pues yo como vosotros, a mí me encanta lo que es el fútbol de cantera, me encanta que se le dé oportunidades al talento joven y que ese concepto de que el futbolista que viene de la cantera necesita un periodo de adaptación, necesita pasar por otros clubes antes de dar el salto. Yo lo comparto, o sea, entiendo en ese aspecto, pero creo que también hay oportunidades que no hay que dejar pasar. Y en el caso de hay futbolistas jóvenes que podrían haber tenido oportunidades dentro del primer equipo, ¿no? La otra opinión es que en el Cádiz no hubiese tenido la continuidad a nivel de ocasiones que ha tenido en el Villarreal, ¿no? Que a lo mejor si hubiese permanecido en el Cádiz no hubiésemos visto el nivel de Tallón que se ha visto en el Villarreal B y que se ha visto en la pretemporada del Villarreal primer equipo y que se está viendo ahora en el Levante, ¿no? Porque al final el Cádiz el año pasado, como comentáis, sufrió mucho, era un equipo que sufría mucho y que no generaba tantas ocasiones. Entonces, no sé si hubiese sido el contexto más favorable para ver la evolución que hemos visto de Tallón. Sí que es cierto que eso es hablar sin conocimiento de lo que hubiese ocurrido quedándose ETA, ¿no? Pero a mí me da rabia en el sentido de que creo que es un futbolista que podía haber tenido, y que en pretemporada con el Cádiz daba la sensación que podía haber tenido un paso importante por el club, pero a la vez también me alegra ver que a ETA le va bien, que es un futbolista con
con crecimiento y que bueno, que al final va a tener en su currículum que la formación la realiza en el Cádiz, ¿no? Exactamente. Hemos hablado antes del factor económico, de que al final el Cádiz hace negocio y sobre todo está en el último día de mercado fue noticia el Cádiz por eso mismo, porque esa cesión que tuvo del Villarreal al Levante, donde parecía que era una jugarreta que le hacía el Villarreal al Cádiz para perder ese porcentaje del jugador que tiene. Pero bueno, después automáticamente volvió a salir de que no, de que el Cádiz seguía teniendo el 50% de los derechos del jugador. ¿Cómo está ahora mismo esa situación? Bueno, lo que sigue teniendo realmente no es el 50% de los derechos, digamos, porque al final el jugador es propiedad del Levante. Lo que sí que tiene y que bueno, que se dijo por lo menos desde mi parte, se dijo desde un primer momento, es que el futbolista, mientras que le genere unos ingresos económicos al Villarreal, todo lo que el Villarreal ingrese por Etayón le corresponde a Etayón, de Etayón, el 50% va para el Cádiz, es decir, el Cádiz lo que tiene es el 50% de la plusvalía que pueda generar Etayón en una futura venta por parte del Levante, y si en el otro caso, el Levante, o sea, el Villarreal ejerce ese derecho de tanteo que tiene ante ofertas de otros equipos y acaba recuperando a Etayón, ahí sí que conservaría el 50%, volveríamos a lo que dijo Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, la casilla de salida, ¿no? Donde vuelve a tener el 50% el Cádiz de los derechos económicos de Etayón, ¿no? Veremos qué ocurre con él, si al final se paga la cláusula de 30 millones y esa plusvalía que le corresponde al Villarreal pues son los ingresos finales del Cádiz, o si el Villarreal ejerce ese derecho de tanteo porque piensa que puede sacar más de esos 30 millones y la cantidad que ganaría el Cádiz en ese caso pues sería incluso mayor. En cuanto, ¿es una plusvalía que se queda el Cádiz para siempre o va a tener, o sea, por ejemplo, me refiero, ETA se mueve 3 veces de equipo, el Cádiz se lleva un porcentaje siempre? Depende de si el Villarreal en esos movimientos genera ingresos, es decir, si en una tercera operación al Villarreal le sigue quedando un porcentaje de plusvalía, pues de ese porcentaje de plusvalía que le corresponde al Villarreal, el 50% es del Cádiz. Y además, la curiosidad es que va por tramos, es que al final va por tramos, ¿no? Porque si lo venden por una cantidad, tiene una plusvalía mayor el Villarreal, si lo venden por otra, por así decirlo, va decreciendo ese porcentaje de plusvalía que tiene el Villarreal y por tanto el 50% que tiene el Cádiz. Vale, exactamente. Yo, ya para ir terminando un poco, quiero saber tu opinión sincera como seguidor del Cádiz, como aficionado, como comunicador del club, sobre la situación un poco. Si has comentado que te has quedado con ganas de verlo en el primer equipo, yo creo que todos nos hemos quedado con ganas, pero ¿cuál es tu situación sobre el jugador? ¿Qué espera de Etayón en el futuro? Para mí, mira, sinceramente, yo no esperaba que en el Levante iba a tener la repercusión que está teniendo. O sea, es decir, sé que el futbolista es muy bueno, sé que tiene un talento tremendo y una capacidad goleadora muy buena y que va a desarrollar, pero teniendo en cuenta que venía de estar en el Villarreal a ir al Levante, que sinceramente ahora mismo la diferencia de nivel es bastante grande, ¿no? Estamos hablando de un equipo champion con un recién ascendido. Yo no pensaba que iba a tener ese volumen de ocasiones que tiene Etayón por partido y esa capacidad que tiene para resolver ese tipo de ocasiones, ¿no? Que al final no es lo mismo las ventajas que te genera el Villarreal que a las que te genera la Unión Deportiva Levante, el Levante Unión Deportiva, perdón. Entonces, para mí está por encima de las expectativas incluso que yo tenía sobre Etayón, ¿no? Yo creo que va a ser un futbolista, si sigue a este ritmo, va a ser un futbolista diferencial en lo que es el apartado goleador, porque el gol se paga, pero ya más que el gol, el olfato que tiene, ¿no? Para resolver y para encontrar situaciones favorables de gol. Y yo tengo una opinión. Me he pedido, te voy a tirar un poquito para casa. Y es que el Cádiz juvenil está tercero. El Mirandilla también ha empezado muy bien. Tiene ahí a Luis Simón, le hemos hablado antes fuera de cámara que... Muy buen delantero, sí. Que ha empezado muy bien el delantero de las Rozas. Aquí llegó a meter 13 goles. 13 goles. 13 goles con unas Rozas que han recién ascendido, que está bastante bien. Y por robar su fichaje por el Cádiz. ¿Cómo lo ves? A ver si estás tan ilusionado como Miguel.
Yo estoy muy ilusionado. De hecho, no sé si habrá visto Miguel que yo Sí. estoy poniendo muchos tweets sobre todo del Mirandilla, sobre todo porque al final la cobertura informativa del Mirandilla es mucho más sencilla que la del juvenil, por desgracia. Pero sobre el juvenil, para mí, y lo hablo con mucha gente que rodea, ¿no?, a lo que es el juvenil A, hay mucha ilusión en torno al equipo por tal como ha empezado. Es verdad que ahora le viene un tramo importante de partido porque recibe al Córdoba, visita la Cañada, recibe al Betis y visita al Sevilla. O sea, es que tiene ahora el tramo importante, no para pelear por la liga, porque quizá al final no es el objetivo, pero sí para asegurarte la presencia en la Copa del Rey Juvenil, que al final es un aliciente y un premio para el trabajo que hacen este tipo de equipos en la División de Honor. Para mí está realizando, Pedro Mateo tiene un grupo de cuerpo técnico fantástico y a nivel de plantilla pues está viendo que los resultados son los que son, ¿no? Un equipo muy sólido, solo ha encajado un gol que comparte con Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid y Levante, o sea que no hay muchos equipos que hayan encajado tan pocos goles. Y bueno, el desempeño es genial, ¿no? Y en cuanto al Mirandilla, pues la realidad es que un grupo tan joven que esté compitiendo de esa manera en la tercera federación habla de la calidad y el cómo se trabaja en la cantera del Cádiz, ¿no? Exactamente. Bueno, pues a esperar y, hombre, esperemos que al Cádiz le vaya bien, que este tramo importante, yo creo que es un tramo para demostrar los objetivos del Cádiz de temporada. Yo creo que esta semana van a ser clave para el juvenil y también para el Mirandilla, para ver si consigue ese retorno a la segunda federación. Muchas gracias, Merino, por participar con nosotros en este vídeo. Queríamos dedicarle un vídeo, o quería dedicarle un vídeo al Cádiz, como no puede ser menos, porque lo está haciendo muy bien en todo su equipo, incluimos también en este caso el primer equipo. Así que nada, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo y compartir este ratito. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Pues nada, muchas gracias. Te pondremos tus redes sociales por pantalla para que la gente te siga. Si no me equivoco, es JMCmerino6 en Twitter y me parece que también en Instagram, ¿verdad? Instagram creo que también, porque creo que lo cambié hace poco. Vale, pues entonces nada, JMCmerino6 en todas las redes sociales, seguidlo para perder la actualidad de tanto el juvenil de Mirandilla como del primer equipo. Así que nada, muchas gracias, Merino, por participar. Gracias a vosotros. Pues bueno, hasta aquí esta charlita con Merino, que la verdad es que aquí le volvemos a dar las gracias por haber entrado con nosotros, por haber participado en este vídeo, hablar un poquito de Taillón, un poquito en clave Cádiz, un poquito, ¿no? Sí. También, y nada, pues eso, darle las gracias y seguramente pues que cuando el Cádiz tenga algún partidillo así, rollo un Betis, un Sevilla, pues a lo mejor pues le pedimos que se pase por el directo de Juvenil DH los viernes. Exactamente, se lo podemos pedir. No ha comentado de hecho que el Juvenil ahora tiene una etapa, bueno, unos partidos complicados. Recordemos que el Juvenil va segundo, que va muy bien, pero claro, ahora recibe visita a Córdoba, no mentira, recibe a Córdoba, visita la Cañada y tiene Betis y Sevilla seguidos, los dos partidos. Así que ahora si saca 6 de 12 sería ni muy tan bien. mal, ¿eh? Sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. Así que nada, este vídeo ha sido del Cádiz, pero bueno, en cualquier otro momento puede ser de cualquier otro jugador y de cualquier otro equipo, así que nada, si conocen a algún comunicador de cualquier equipo, pues yo que nos lo digan, que nosotros encantados de colaborar. Nosotros totalmente encantados. Así que nada, esto ha sido todo. Remitimos a nuestra página web www.juvenil División de Honor. Que se suscriban. Que no lo hemos dicho, es verdad, no lo hemos dicho. Muy mal, muy mal. Se suscriban, que le den un hype, que le den un like. Sí, que le den todo el rollo, a todos los botones, a lo que podáis denle menos a dislike. Eso, menos a dislike, al que queráis. Y también, pues, bueno, pues nuestras redes sociales, ya sabéis, @juvenildh. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.